Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. El problema aparece desde el momento cero. Ponés Neil Young en el buscador y después de las 5 o 10 novedades vinculadas con la polémica que lo colocaron nuevamente en la tapa de los portales y diarios, aparece sutilmente el nudo menos explorado de la discusión. Con el poder de quien se sabe poderoso, o sea, Google, antes de la biografía, Google nos dice quién fue Neil Young. No es, fue, dice. Fue. El poder del siglo XXI, las plataformas que archivan el pasado, fue. Neil Young es un cantautor canadiense que nació en Toronto en 1945, una leyenda del rock todavía en plena vigencia, y después de haber editado una veintena de álbumes en solitario, tuvo un montón de hits, Harvest en 1972, y todavía sigue activo. Tocó en un vivo, en una jam session con los Pearl Jam. En fin, es un histórico que está súper vigente, pero obviamente no es de los más reproducidos en las plataformas. Volvió ahora a los principales titulares por algo que seguramente conoces, y es que anunció que quitaría toda su discografía si Spotify no sacaba de su plataforma su podcast exclusivo The Joe Rogan Experience, en particular algunos donde Joe Rogan habla con algunos médicos, porque son médicos, pero que tienen visiones negacionistas. Es al revés. Este fue el nudo del problema, estas entrevistas. Rogan es un personaje absolutamente despreciable, si querés, pero hay un montón de peros. La rebelión de Young sumó algunos adeptos, además de Johnny Mitchell, y empezó a generarle algunos problemas a Spotify. Perdieron $2.000 millones, que suena un montón. Lo que pasa es que para las espaldas de estas plataformas tanto no es. Obviamente que a los ojos del mundo es un problema. Sus acciones cayeron un 12%. Lo cierto es que entonces Spotify y el propio Joe Rogan aceptaron un avance: prometer no recomendar fármacos inútiles contra la pandemia y no dar voz en el podcast solo a los de las opiniones antivacunas. Y además Spotify va a acompañar cada podcast en el que se comente sobre el COVID un mensaje de la propia empresa recomendando visitar sitios oficiales con información chequeada. Hasta ahí parece y aparece como un debate de época y no mucho más, pero siempre hay más, siempre hay algo al revés. La actitud de Young recibió el aplauso general de los sectores más progresistas de la Argentina y del mundo entero. Pero ¿qué más pasó ahí? Se habló del tema, dicen algunos, como logro inicial, pero siempre con el pero, Mariana, siempre con el pero. Y sí, metiste en el centro a un tipo del que no tenías hasta la semana pasada ni la menor idea. Joe Rogan. ¿Habías escuchado nombrar a este personaje? No. ¿Qué hace este Joe Rogan? Sale hace unos días con 10 minutos de pura sensatez, lamentablemente, porque uno quiere que estos negacionistas no aparezcan como sensatos, pero a veces les jugamos a favor. Aparece diciendo que él quiere hablar con todos, que hay que escuchar, que lamenta lo de Young porque él es fan, que invitó a estos dos que generaron la polémica, pero que venía de otros dos, que son las referencias médicas de asesoramiento de Biden, y que, cosa que es cierta, los entrevistados que lleva son avalados por las academias de ciencia. Quiere decir que el problema es un poco más complejo que llevar o no alguno que diga un disparate. Es decir, y acá aparece el primer problema, deja a Young como un intolerante o como alguien que no ve la complejidad del mundo actual. Yo, en lo personal, yo creo que Young tiene razón, que hay que vacunarse, que hay que seguir lo que dice la ciencia, y querría vivir en un mundo sin tanto negacionista, pero están ahí, y la realidad es como es, no como queremos que sea. Entonces la pregunta es ¿cómo la desarmamos? Una de las personas a las que, a mi criterio, siempre hay que oír, se expidió sobre la cuestión: Edward Snowden.
y dijo, como siempre, muy inteligentemente: nadie tiene opiniones más fuertes sobre Joe Rogan que las personas que nunca han escuchado a Joe Rogan. La idea de que las personas están emergiendo de sus profundas cuevas, con los ojos parpadeando contra la dureza de un sol cuyo toque nunca han conocido, en una búsqueda de un consejo médico específico de la gloria de un Rogan vestido de blanco, es quizá un poco forzado. Quiero decir, solo mira el logo. ¿Qué parte de esto genera en usted la expectativa de un consejo médico confiable? Tiene razón, miren el logo de Rogan. Pero claro, sigue Snowden, culpe al hombre de radio, ese hombre mágico del tercer ojo, por la disminución de la confianza básica en las instituciones. Tíralo al volcán y tendremos la paz mundial el lunes. Es un pensamiento mágico. Tiene razón Snowden, porque muerto el perro no se acaba la rabia. Vivimos en una era compleja, muy compleja, que nos obliga a hacer algo más que aferrarnos a nuestras certezas. La revista Wired, otra referencia de época, dijo así: Spotify nunca iba a dejar caer a Joe Rogan. Lo de Yang versus Spotify ha sido enmarcado como una victoria de guerra cultural para Joe Rogan, dice Wired, pero no lo es, no hubo batalla. Sí, mucha gente enojada con Rogan, incluido 270 profesionales de la salud que escribieron una carta muy publicitada contra Spotify, pero no hay evidencia de que este rencor haya impactado en la posición de Rogan como el chico de oro de Spotify. Su podcast sigue siendo el número 1 en las listas de los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Yang, en cambio, es el número 778 en la lista de artistas musicales más populares. Spotify no le dio $100 millones en un noble esfuerzo por encabezar una campaña de salud pública. Le dio el dinero a Rogan para que sea él mismo su yo desenfrenado, controvertido. Quieren que sea una fuerza de choque del show. Spotify sabía lo que estaba comprando en 2020. Sabía qué era Rogan cuando lo llevó a su catálogo. Sabía que iba a entrevistar a teóricos de la conspiración, a los fundadores de los Proud Boys, estos que siguen a Trump. Sabía lo que estaba haciendo. No hay que faltarle el respeto a Neil Young, pero nunca iba a mover el amperímetro, nunca. Incluso si tuviera a otros artistas a bordo para boicotear a Spotify, es poco probable que cualquier coalición tenga el efecto deseado. En primer lugar, hay obstáculos prácticos, ya que los músicos rara vez son los dueños de su propia música. De hecho, Young no tenía capacidad para eliminar sus álbumes y tuvo que obtener un permiso de su sello para hacerlo. Está lejos de ser un hecho que los principales sellos harían con el resto de los músicos de la actualidad. Pero digamos que lo hicieran, dice Wired. Digamos que los 4 más exitosos del streaming, Drake, Ed Sheeran, Bad Bunny y Ariana Grande, unieran fuerzas y sacaran su música de Spotify. Incluso entonces es poco probable que Spotify exiliara a Rogan. Recuerde, dice Wired, Twitter dejó solo al presidente Trump cuando llegó a ser un pato rengo, no antes. Y Twitter no había pagado a Trump $100 millones para que apareciera como exclusivo en su plataforma, algo que sí hizo Spotify con Rogan. Pero hay algo más. Incluso si Spotify desarrollara una furiosa conciencia culpable sobre Rogan, no sería capaz de moderar su contenido sin implicarse y aparecer como editor, lo que sería admitir su responsabilidad de curador de contenidos en la red. Y eso sentaría un precedente para un escrutinio adicional sobre Spotify. No lo van a permitir. Además, el área de podcasting de Spotify se convertiría en un campo minado y Spotify hoy necesita los podcasts para tener éxito. Spotify comenzó con música, pero ahora crece en el espacio de los podcasts porque salió a competirle a Apple. Quiere ser el principal en podcast. Tendría que haber un boicot de los consumidores a una escala que no va a ocurrir. Y luego aparece la otra idea, la verdaderamente peligrosa, la idea de desplataformar, de sacar de la plataforma a alguien, de callar a alguien.
Primero, eso es pedir censura, y no parece muy de izquierda que digamos. Y luego, construye un enemigo que antes no teníamos. De hecho, la propia Royal Society de Medicina se pronunció en contra de la censura de la desinformación científica online. Este 19 de enero de 2022 emitieron un comunicado. Dicen, los gobiernos y plataformas de redes sociales no deben confiar en la eliminación de contenido para combatir la desinformación científica dañina en línea. El informe dice que hay poca evidencia de que los llamamientos a las principales plataformas para eliminar el contenido ofensivo limiten los daños de la desinformación científica y advierte que tales medidas incluso podrían llevarlos a rincones más difíciles de abordar en Internet y exacerbar los sentimientos de desconfianza en las autoridades. Lo que recomienda son medidas de amplio alcance de los gobiernos, las plataformas, las instituciones, para aumentar lo que llaman la resiliencia a la desinformación y a un entorno de información online mucho más saludable. Es importante, dicen, tener esto en cuenta cuando buscamos limitar los daños de la desinformación científica a la sociedad. Reprimir las afirmaciones fuera del consenso puede parecer deseable, pero puede obstaculizar el proceso científico y forzar el contenido genuinamente malicioso a la clandestinidad. Entonces propone una serie de medidas. Es un comunicado muy extenso, con muchas precisiones. Busca Royal Society, comunicado, desinformación, Reino Unido. ¿Y sabes con qué termina? Con lo que decimos acá una y otra vez y pedimos siempre: invertir en alfabetización informacional de por vida. La educación sobre alfabetización digital no debe limitarse a escuelas y colegios, dicen. Los adultos mayores tienen más probabilidades de ser blanco de la desinformación online y susceptibles a ella. ¿Qué tool? Es al revés. Muy en línea con lo que hemos contado en este espacio, de que responder no es la opción contra los antivacunas o terraplanistas o demás, sino que lo mejor es generar información propia y difundirla con planificación estratégica. Habló, por ejemplo, Matthew Rosenberg, es un periodista muy reconocido del New York Times. Dice, Joe Rogan es lo que es. Nosotros en los medios podríamos querer pasar más tiempo pensando en por qué personas como tantas confían en él en lugar de en nosotros. Y otro que habló fue un periodista, Glenn Greenwald, a quien nadie puede acusar de nada porque fue él justamente quien dio a conocer lo que Snowden quiso denunciar. Fue él quien se puso en riesgo y quien le dio espalda al propio Snowden para que pudiese hablar. Dice, ¿cuánto tiempo va a resistir Spotify el asalto de los liberales contra Rogan y, lo que es peor, contra la libertad de expresión? Escribió una nota durísima que la ilustró además, ¿sabés con quién? Con Rogan entrevistando a Bernie Sanders. Empieza a complejizarse todo, ¿viste? ¿Quién censura? ¿Quién es el intolerante? Greenwald escribe una nota demoledora. Pone acá lo que algunos teníamos atragantado desde hace bastante tiempo. Dice, la campaña de presión sobre Spotify para eliminar a Joe Rogan revela la religión de los liberales, la censura. Algunos livianos y amantes de la banalización acusaron a Greenwald de nazi, delirante. Es porque parece que no gustan de meterse un poquito en alguna contradicción que puede doler. Prefieren leerse a sí mismos y quedar ahí. Los liberales estadounidenses están obsesionados con encontrar formas de silenciar y censurar a sus adversarios. Todo el tiempo tienen objetivos nuevos para silenciar. Durante años, su táctica fue decir que esto, aquello es discurso de odio. Opiniones que los hacen sentir incómodos, discurso de odio, y prohíben. ¿Cómo y desde cuándo pedir censura y prohibiciones puede ser una bandera de los progresismos del mundo? Nos preguntamos desde acá. ¿Tanto nos han ganado las derechas autoritarias que les hemos tomado sus banderas y nos hemos abrazado a ellas? Hay que desarmar al adversario. Pedir su prohibición es, además de autoritario, poco eficaz. Les regalamos el victimismo y se van
a crecer a lugares donde ni siquiera podemos verlo. Es la opción más peligrosa que puede haber. Este autoritarismo nos sorprende de algunos sectores, pero estamos empezando a abrazar una ideología que, si llega a ganar, va a ser mucho más autoritaria que la bandera que inculcaron en algunos sectores. Pensemos otras opciones. Por ahí pareciera que no es. ¿Escuchaste? Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo. Locución: Delfina Cianamea, Mariana González. Gráfica: Franco Gauna. Edición: Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.